Seguimos con Todo y Pensini. De regreso aquí con Todo y Pensini por Globovisión, estamos con el analista internacionalista Kenneth Ramírez, @Kenopina, para quien lo quiera seguir. Dejamos una noticia para analizar al aire porque estuvo Héctor Rodríguez hoy en el programa de Vladimir a la Una, y él dice primero que el gobierno está dispuesto a hablar con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre la soberanía de Venezuela, y también algunos puntos críticos sobre la oposición, pero que dice que no entiende cómo se han cometido tantos errores. Pero vamos a empezar con ese tema de Donald Trump. Bueno, al final del día, eso también lo planteó el presidente Maduro por Twitter, y de la Casa Blanca le dijeron, hablaremos cuando en Venezuela se restaure la democracia. Es decir, ya fueron contundentes. Es decir, desde el año pasado, desde el principio, ellos dieron respuesta. Ellos intentaron acercarse a la nueva administración, a la administración Trump, desde el año pasado. Recordemos que Trump tiene un año en la Casa Blanca de los televidentes. O sea, al final del día ellos intentaron hacerlo. Incluso buscaron la vía de Rusia, habida cuenta de que, bueno, Rex Tillerson, el secretario de Estado, bueno, viene de ser presidente del ExxonMobil, tuvo negocios en Rusia con Rosneft, y entonces intentaron utilizar a Igor Sechin como, digamos, el intermediario. Todo esto fracasó. Ya la administración Trump tiene su política bien clara hacia Venezuela, que es una política que se restaure la democracia, y en este sentido lo que debemos esperar es un escalamiento de las sanciones, que incluso el secretario Rex Tillerson acaba de encargar, y lo sabemos incluso por una nota de Bloomberg, acaba de encargar un informe para ver cómo se dimensionaría sanciones petroleras. O sea que ya ni siquiera estamos hablando de sanciones específicas. O sea, esto debería pensarlo el presidente Maduro. Y lo grave de eso es que es a nivel de las sanciones que impusieron, por ejemplo, con Irán por un programa nuclear. Así lo verán de grave lo que está sucediendo aquí y con estas elecciones, pero lo que llama también la atención es que no tome las medidas necesarias el gobierno, porque esto nos va a perjudicar a ti, a mí, a todos los venezolanos. Bueno, al final del día, fíjate que eso denota que el problema venezolano ya no solo es un problema de libertad y de democracia, es un problema también de seguridad. Así lo ha dicho incluso la embajadora Nikki Haley, la embajadora ante la ONU de Estados Unidos, que ha dicho que Venezuela es una amenaza a la seguridad de la región y del hemisferio. ¿Por qué? Porque mientras más ingobernable es Venezuela, más refugiados que impactan a los países vecinos, el auge de otra vez de enfermedades que habían estado erradicadas, que vuelven, mafias que tratan de llenar los vacíos del Estado, y por eso vemos aumento incluso del flujo de narcotráfico lamentablemente a través del territorio venezolano, recogido por informes de la ONU. Entonces, por estos elementos ya están diciendo, el tema venezolano hay que resolverlo. Desean que se resuelva toda la comunidad internacional a través de una salida democrática, pero habida cuenta de la cerrazón, en los errores de cálculo de parte del régimen de Maduro, que cree que está en los años 60, cree que la Rusia de Putin lo va a venir a salvar, y ya debería estar claro de que eso no va a ocurrir, que la Rusia de Putin no va a estar financiando un satélite al otro lado del mundo, porque eso fue lo que llevó a la caída de la Unión Soviética, y esa lección la tiene muy bien aprendida el presidente Vladimir Putin. Entonces lo que hace es mantenerse en este esquema fantasioso de que puede emular la revolución cubana cuando no es Fidel Castro, de que pueden mantener estas elecciones semicompetitivas a través del control social que le dan los CLAP, que buscan forzar a la gente a votar a través de su opción, a través de los puntos rojos, que es uno de los que está siguiendo la MUD que se retire. Entonces, mientras eso pasa, pues la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados, y por eso podemos prever el escalamiento de sanciones. Claro, y hablando de la Unión Europea, también tienen algunas sanciones que están esperando. Dicen que hasta podrían retirar todo el cuerpo diplomático de Venezuela si se llevan a cabo estas elecciones. Bueno, la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, dijo que la situación en Venezuela es grave, ¿no? Porque además, cuando hablamos de grave, no solamente estamos hablando de estas elecciones semicompetitivas o farsa electoral, como la han nombrado los políticos, para comunicarse mejor con la gente, para denotarlo, sino que además... Simulacro es el término que le he escuchado. Bueno, pero o elecciones a la nicaragüense, o sea, eso que en el fondo son semicompetitivas, es lo mismo, o sea, el poder no está en riesgo, o sea, sencillamente es medirme para justificar que yo vuelvo a quedar en el poder, aunque todo el país me adversa, a través de todo esta falta de condiciones que impiden
la voluntad popular. Pero volviendo al tema de Federica Mogherini, viendo esto y viendo además que vienen por ahí un intento de adelantar elecciones parlamentarias, que no es otra cosa que un fujimorazo, ¿no? Un madurazo que ha venido, por cierto, a cuentagotas. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente primero fue la figura inexistente del desacato, luego fue el tema concreto de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahora vienen bueno, y me salté la sentencia 155 y 156 del año pasado, y ahora, bueno, finalmente unas elecciones adelantadas que no están en la Constitución, adelantadas y convocadas por la... diciembre, pero se toma el poder desde enero. Entonces, ¿para qué la vas a adelantar? Porque en este momento tienes condiciones favorables para ganar, y entonces todos esos meses... Pero además, Pedro, unas elecciones parlamentarias convocadas, adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, que fue escogida la mitad de sus representantes por unos consejos comunales que tienen más de 2 años con el periodo vencido. O sea, es que tenemos que ver que esas son elecciones, ni siquiera fueron semicompetitivas, o sea, definitivamente fueron elecciones no competitivas, donde incluso Smartmatic dijo que el CNE se había inventado 1 millón de votos. O sea, y eso es lo que quieren darle a una asamblea que tiene su mandato hasta el de enero del 2021, quieren recortarle el mandato, lo que se traduce como un fujimorazo, y la comunidad internacional no está dispuesta a aceptarlo, y por eso Federica Mogherini dijo, frente a esta crisis grave, vendrán más sanciones. Pero por eso entonces son las palabras que dice el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que el gobierno está dispuesto a hablar con Trump, porque ellos saben lo difícil que les va a hacer si Venezuela recibe todas estas sanciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, sin cuerpos diplomáticos en Venezuela representando a la Unión Europea? Y por supuesto que Estados Unidos hará lo mismo. Bueno, más aislamiento, Pedro, pero para tú poder hablar con los interlocutores democráticos, tú tienes que echar para atrás y digamos, hacer un calendario electoral que se ajuste a la ley. Aquí nadie está pidiendo otra cosa que no esté en la ley. Y la ley de procesos electorales habla de 6 meses. Y la Constitución. Sí, y la Constitución también. Y nos habla de unas condiciones de libertad, elecciones realmente libres, y eso es lo que se está tratando de violentar. Entonces, si el régimen de Maduro desea una relación normal con la comunidad de democracia, con el mundo, pues tiene que empezar por tratar de replantear este calendario electoral, que es un atropello a todos los venezolanos, porque sencillamente no se quiere tomar en consideración lo que es nuestro voto, que nuestro voto no va con cuente ese realmente. Calendario electoral tendría que ser en diciembre, o se puede negociar si la oposición, la mayoría, acepta un cambio en una fecha. ¿Eso lo aceptaría la Unión Europea, Estados Unidos? Yo tengo entendido que se tiene que convocar con 6 meses, pero yo tengo entendido que hubo un documento presentado por los cancilleres en República Dominicana donde se estimaba una fecha tentativa en el mes de octubre. Entonces, ¿por qué darle la patada a la mesa y convocarla a través de la constituyente en abril? Y por cierto, recuérdate que el CNE dijo que no podía en el 2016, Pedro, discúlpame, sí. Recuérdate que el CNE dijo en el 2016 que no podía organizar el referéndum revocatorio solamente con 6 meses. Pero fíjate que es que el punto que se habló en la mesa, dicen de que no querían poner las elecciones para octubre, para que la OEA necesita un tiempo para mandar, y las Naciones Unidas, sus observadores, y que no daba el tiempo. Por eso es que esos cancilleros, no es capricho, es porque ellos tienen otra agenda alrededor del mundo. Venezuela no es lo único que existe en el mundo y tiene su agenda. Entonces decían que no podían hacerlo, y por eso dijeron, vamos a hacerlo ya para no tener observación. Y el otro elemento es que la observación electoral no es turismo electoral. No es un mero acompañamiento. La observación electoral lleva tiempo, lleva sus fases. La observación electoral lleva un conjunto de protocolos que eso toma tiempo. Entonces, la OEA, por ejemplo, es muy clara de que se necesita al menos 6 meses para organizar unas elecciones, digamos, con todas las condiciones que permita realmente estudiar todos los protocolos, ver todos los sistemas y tratar de que realmente se pueda hacer una campaña en condiciones para que todos los candidatos reciban digamos, unas condiciones justas de competencia y así la voluntad popular esté garantizada. Entonces, ese es el tema también de los 6 meses, de los mínimos 6 meses. No es solamente por eso un capricho que está en la ley de procesos electorales, pero ahora, porque prácticamente a esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta le han dado suprapoder o pretenden dársela, ahora quieren atropellar la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera, y por cierto, no dedicarse a hacer lo que una Asamblea Nacional Constituyente en teoría hace, que es una constitución. Aquí tú no has visto ninguna propuesta de constitución por ninguna parte. Incluso Maduro lo que ha dicho es que la Asamblea Nacional Constituyente nos ha traído paz,
¿Pero qué tipo de paz? Bueno, sencillamente porque esas son las elecciones que hacen los autoritarismos. Es decir, unas farsas que montan para tratar de comprar estabilidad interna y decirle a la gente, yo siempre gano las elecciones, como hacía el PRI en México, por ejemplo, que durante 70 años hizo elecciones, digamos, no competitivas y al mismo tiempo decir, si no me puedes criticar, comunidad internacional. Si no tienes legitimidad de origen, es muy difícil gobernar y sobre todo en este momento con toda la situación que tiene el venezolano. Claro, de ahí la importancia, otra vez retomando, de la declaración última del Grupo de Lima, de ahí la importancia de las declaraciones que ha dado Estados Unidos, de ahí la importancia de las declaraciones que ha dado la Unión Europea y otros países europeos que se le han sumado, rechazando esta convocatoria a algo que no son elecciones democráticas. Entonces, esto significa que hay más de 50 países a nivel internacional que se han pronunciado. Bien. Esto significa que realmente lo idóneo es que se dé marcha atrás a esto y se convoque unas elecciones con condiciones. Me quedan segundos, por favor. ¿Cuál es la opinión Colombia-Venezuela y las relaciones en este momento? Bueno, las relaciones están en estos momentos en un nivel muy bajo. Sabemos que Santos es parte del Grupo de Lima y ha dado muestras de críticas muy fuertes sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso Santos dijo con la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que habían instalado una suerte de república soviética en Venezuela. Eso lo dijo Santos. Es decir, Santos sabe muy bien cómo este proceso de escalada autoritaria se ha venido desenvolviendo, pero al mismo tiempo no hay tiempo de reparar la relación.